Son las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 3 de mayo del año 2021. Buenos días. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sole, a la audiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos también a través de las redes sociales. Buenos días a todos, a todas. Vamos a ver en este lunes los temas que tenemos aquí pues marcados. Pues hablaremos de Colombia, el espejo de lo que nos espera al plantearnos una reforma fiscal. El atentado contra uno de los poderes del Estado en El Salvador, es decir, el golpe de Estado que ha dado Nayib Bukele a la justicia en El Salvador. Se está planteando un fideicomiso para Punta Catalina y la decisión de medio ambiente sobre Estrella del Mar. Con esos temas nos quedamos en el día de hoy lamentando el fallecimiento del ex gobernador de Puerto Rico, don Carlos Romero Barceló, que murió el pasado domingo. Este ex gobernador de Puerto Rico. Señores, vamos a entrar en materia de inmediato. Entonces tenemos el espejo de Colombia. ¿Qué ha pasado en Colombia? Cosas parecidas a las que están pasando y pasaron en la República Dominicana y que tendremos que abordarlas y que también serán traumáticas en su momento. Colombia, pues a Colombia le ha llegado la hora de pasar factura, porque no hay comida gratis. Eso lo advierte Adam Smith. No hay comida gratis. No hay comida gratis. Es decir, todo lo que se distribuye, todo lo que se hace, en algún momento llega la factura. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia? Bueno, Colombia, al igual que nosotros, ha estado pues llevando muchas ayudas, muchas ayudas para las personas con el COVID, ayudando a las empresas pequeñas. Está el tema del testeo, es decir, las pruebas. Está el tema también de las redes hospitalarias, los cheques para los pobres. Entonces, todo eso está pasando factura. Todo eso está pasando factura. Hay algunos errores políticos y hay un gran oportunismo y hasta locura política de la oposición colombiana. ¿Qué pasó con el tiempo, con el momento en el que se introduce esta reforma? Bueno, el momento es inadecuado, totalmente inadecuado, aunque siempre va a ser traumático introducir una reforma. El momento es inadecuado por el hecho de que desde finales de enero a marzo, Colombia vivió una disminución de los casos de COVID.
al extremo de que estaba la percepción de que ya la pandemia en Colombia estaba controlada. Pero lamentablemente en abril se produce un recrudecimiento y la situación se empeora. La pandemia ataca como nunca. Colombia hoy cuenta 75,000 muertos a causa del COVID-19. Si usted va a comparar algo igual, tendrá que ir a buscar el conflicto armado que debió producir, el conflicto armado más largo de la historia, debió producir más de 100,000 muertes. Pero comparado con lo del COVID, que tiene apenas un año y tanto, 75,000 muertos ya tiene Colombia con relación al COVID. Entonces, desde luego, si estamos en la peor etapa, en el caso en Colombia, de la pandemia, evidentemente que el momento de una reforma fiscal ahí es inapropiado. Pero, ¿qué ocurre? Que la oposición está jugando con una irresponsabilidad increíble porque tiene una oposición total al tema de la reforma y ni siquiera quiere participar en instancias de diálogo para la discusión de una reforma. Señores, ¿ustedes se imaginan que aquí ocurra algo parecido? Que tenemos que hacer una reforma y que aquí se aparezca cualquier líder irresponsable a decirle a este país que la reforma es innecesaria. Pero si la reforma es innecesaria, ¿qué está planteando Bloomberg sobre los bonos colombianos? Ya la calificación se aproxima a la calificación de bonos basura. Entonces, ¿qué pasaría con República Dominicana, con Colombia, con el país que no haga una reforma fiscal para responder a el endeudamiento que tenemos? Porque nos hemos endeudado y bastante que nos hemos endeudado. Entonces nosotros tenemos que mostrar cierta capacidad de responder a ese endeudamiento, porque de lo contrario vamos a desprestigiar nuestra deuda, a bajar nuestra calificación, y entonces eso tiene unas consecuencias en el encarecimiento de los préstamos. Es decir, si fuéramos a seguir cogiendo prestado, que tenemos que hacerlo, será mucho más caro, se encarecen las divisas, entre otras cosas, y el pueblo, la gente, termina pagando de la peor manera, que es pagando con un nivel desbordado de inflación. Entonces eso es igual que a usted se le detecte un cáncer, un tumor, que se vea que hay la posibilidad de una intervención y que entonces se decida no intervenirlo porque una intervención es traumática. Sí, es traumática, es arriesgada incluso. Todo el mundo lo sabe. Pero esa es una manera de detener ese tumor que no siga haciendo daño. Entonces, como quiera, es un camino, es realmente es un camino arriesgado. Pero ahí está el expresidente Gaviria, un hombre, un veterano, un hombre que conoce de Estado, de manejo de la política económica, pero ahí está jugando a la locura opositora irracional. Ya un hombre viejo en esas. Y bueno, desde Gustavo Petro no hay que esperar otra cosa. Es decir, ese quisiera montarse en el carro de una crisis que mientras peor sea, más le facilita a él llegar al poder. Pero eso es un boomerang, porque entre más difícil sea la cosa, entonces menos tú podrás hacer desde el poder, y aunque lo alcance, pronto te desprestigia y
entonces después te das cuenta que ha valido poco la pena. Ha valido poco la pena. Entonces, bueno, ayer el presidente Duque, después de varios muertos, desde el 28 de abril hay protestas en Colombia por la reforma alentadas por la oposición, mandó a retirar el proyecto de reforma. Pero eso no quiere decir que se mandara a retirar la reforma. Él mandó a retirar el proyecto de reforma, pero dejó claro que hay que construir un diálogo y planteó 5 ejes para ese diálogo de la reforma fiscal que tiene que hacerse. Uno sería establecer, y es bueno escuchar estas experiencias porque como nosotros vamos a hacer esas discusiones, tenemos que estar pendientes de lo que, qué tipo de soluciones se han estado buscando frente a situaciones similares a las que nosotros tenemos que enfrentar. Esos 5 ejes que está planteando Duque, después de retirar el proyecto que ha creado todas estas protestas, el primero es una sobretasa de renta temporal a las empresas. Es decir, las empresas, ¿cuánto pagan las empresas? Bueno, una sobretasa de renta temporal. Prorrogar el impuesto a patrimonio de forma temporal sería el segundo eje. El tercero, sobretasa de renta a personas de mayores ingresos. El cuarto, incrementar el impuesto transitoriamente, incrementar el impuesto a los dividendos. Y quinto, profundizar el programa de austeridad del Estado. Salvo el que tiene que ver con que el Estado se apriete al máximo los cinturones. Todo lo demás está dirigido a las empresas y a los dividendos, tratando de no mirar hacia la clase media, de no afectar más hacia la clase media. Pero vamos a ver ahí, porque dentro de este marco de cosas hay situaciones que no son tan fáciles de aplicar, no son tan fáciles de implementar. Entonces, las conclusiones sobre la situación de Colombia, como en la República Dominicana, hay que hacer una reforma fiscal. Ojalá que cuando nos toque pueda ser sobre la base de diálogo, de consenso, que involucre a todos los actores y que la oposición juegue con responsabilidad en el tema de la reforma. Desde luego, el gobierno tiene que facilitar el diálogo, porque a nadie le regalan diálogo. El gobierno tiene que facilitar el diálogo, facilitar la posibilidad de buscar consenso para ver cómo nosotros nos la vamos a hacer, porque nuestro endeudamiento supera el 70% del PIB. Y eso ya es una cosa sumamente preocupante. Entonces, de ese hoyo no se sale sin sacrificios. No se sale sin sacrificios importantes. Y ya vemos que Colombia lo intentó y está en esas. Bueno, por otra parte, hemos tenido entonces prácticamente un golpe de Estado. El golpe de Estado no es solamente contra un presidente, es contra uno de los poderes del Estado, porque el sistema republicano está establecido en base a contrapesos, en el que Montesquieu establece lo de el Ejecutivo, pero el Ejecutivo está contrapesado con un poder legislativo
y existe un poder judicial que se supone independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. Entonces, está ese sistema de pesos y contrapesos. Bueno, ayer o este fin de semana, el señor Bukele, que tiene la mayoría del Congreso, tiene 64 de 84 legisladores, decidió sencillamente, como había una sala constitucional que no le era simpática, pues decidió reunir su mayoría congresual y destituyó en pleno la sala constitucional del Supremo e inmediatamente procedió a escoger una sala constitucional a sus caprichos. Esto, desde luego, no solo ha provocado una crisis institucional en El Salvador, porque a veces la gente entiende que la popularidad da para todo. Una de las razones por la que a veces se torna peligrosa la popularidad en manos de cualquiera de estos aparecidos en la política es que creen que la popularidad lo permite todo. Ok, yo soy uno de los políticos más populares del mundo, yo puedo hacer de todo. De todo. Entonces da este golpe. Ya el secretario de Estado norteamericano, el señor Anthony Blinken, se pronunció inmediatamente expresando la profunda preocupación que tiene Estados Unidos por esa situación. El propio Supremo de El Salvador ha considerado inconstitucional lo que ha decidido el señor Bukele, porque entiende lo que decía, viola la forma de gobierno republicano, democrática y representativa y el sistema de partidos pluralistas. De manera que esto es un retroceso. Esto es un retroceso democrático que ese país lo lleva a una situación de estancamiento, lo lleva a una situación de cierto aislamiento, porque ese pronunciamiento ya del Departamento de Estado de Estados Unidos, nosotros no hemos firmado, pero nos incluye, porque en materia de política exterior y sobre todo lo que tiene que ver con la región, la política exterior nuestra siempre es consona con Estados Unidos. Entonces, nosotros somos parte del SICA, de mecanismos de integración con Centroamérica, incluso estamos en el mismo tratado de libre comercio con ellos. De manera que eso nos incluye. El gobierno dominicano tendrá que adoptar una posición similar a la que ya anunció Blinken con relación a esta situación. Y tenemos la situación de Venezuela, tenemos la situación ahora de Colombia en descomposición, y entonces este tercer elemento, que es este golpe de Estado, este golpe institucional que da un hombre porque entiende que la popularidad le permite eso y más. Y que no importa que eso de separación de poderes, no. Todo lo que limite, lo que él entiende que hacer, se va y se fue de por medio. Y ya veremos hacia qué hoyo conducen este tipo de acciones. Entonces, bueno, por otra parte, hay dos temas que tienen connotaciones locales importantes. Veía que el ministro Antonio Almonte
ahora ha anunciado que Punta Catalina en los próximos meses quedará en manos de un fideicomiso público. Y entonces él admite algo que estoy planteando desde que se inició este gobierno, cuando he planteado que el rol del Ministerio de Energía y Minas no es el rol que ese ministerio está asumiendo, que ese ministerio no puede suplantar a la CDEE, ni ese ministerio es el que debe estar interviniendo directamente en el caso de Punta Catalina, porque ese ministerio no puede tener empresa. Ese ministerio es un regulador, entonces no puede ser juez y parte. Pero eso lo estoy invirtiendo y la ley es clara en eso y lo estoy advirtiendo desde el principio de gobierno. Bueno, Antonio Almonte, el ingeniero Antonio Almonte así lo admite. Él lo admite, él dice que la termoeléctrica de carbón de Punta Catalina operará en los próximos meses como un fideicomiso público que le permitirá funcionar como una entidad independiente en el mercado eléctrico. Entonces, él dice, Punta Catalina no será un apéndice del ministerio o de la CDE que va a desaparecer. No puede ser del Ministerio de Energía y Minas porque esta institución no puede tener empresa, lo que el señor Martínez Pozo le está diciendo desde el primer día. Es decir, que el rol del ministerio, el que se asumió prácticamente como sustituto de la CDEE y como responsable de Punta Catalina, es un rol que no le corresponde a ese ministerio. Pero esto deja un camino claro, porque la noticia ahí es que el gobierno ha descartado la venta de Punta Catalina. Que se ha descartado la venta de Punta Catalina, que va a operar como un fideicomiso. Él dice que no se puede hacer la venta, que esto, que lo otro, porque todavía no han sido recibidos y una serie de cosas. Pero evidentemente que como en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, hay unos ingresos sobre la venta de unos activos en el sector eléctrico, evidentemente que habían sospechas de que habían intenciones de hacer transacciones con Punta Catalina, pero ya esto se va descartando. Se va descartando. Él insiste en la desaparición de la CDEE porque realmente yo creo que ahí mantiene una confusión. Fíjense que ellos llegaron al gobierno planteando que la ley de electricidad, la ley general de electricidad había eliminado la CDE. Y las oficinas del Ministerio de Energía y Minas se establecieron quitando el letrero CDE y poniendo Energía y Minas porque la ley de electricidad había eliminado la CDE. Desde el principio les he advertido que lo que hizo esa ley fue crear la CDE, no la eliminó. Entonces es un error continuar hablando de que va a desaparecer porque entonces ellos tendrían que buscar una ley de electricidad nueva, una ley general de electricidad nueva, lo que sería complicarse mucho más la vida. Porque en el artículo 138, donde ellos entendían que la ley desaparecía la CDEE, la ley lo único que hace es que la crea. Artículo 138, se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Óigase bien, ese artículo no dice se elimina, sino se crea. Se crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, cuyas funciones consisten en liderar y coordinar las empresas eléctricas, llevar a cabo los programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, así como de la administración y aplicación de contratos de suministro de energía eléctrica con los productores independientes de electricidad, los IPP. Esta corporación financiará sus actividades con sus recursos
asignados en la ley de gastos públicos, con financiamiento y con cualesquiera otros fondos especializados que se asignen de manera específica. Entonces, la CDE es la que está a cargo de Punta Catalina. Es la que tiene es la que tiene los contratos con los generadores de electricidad. La desaparición de ese mecanismo, ¿qué implicaría? Que eso iría a Energía y Minas, pero el propio ministro está diciendo que Energía y Minas no puede con eso, por ley. Entonces todavía, aunque ya van presentando algunas luces, todavía sigue la confusión. Todavía sigue la confusión en ese aspecto, pero lo importante es que el camino de Punta Catalina es hacia un fideicomiso público. Lo que quiere decir que se manejaría como una empresa que no estaría politizada, con criterios de eficiencia. Eso implicaría una administración totalmente privada. Y pues ahí tendríamos la posibilidad de ver esta obra y si su construcción fue o no realmente la adecuada. Que a propósito de este tema, entonces está el conflicto con la nueva barcaza del río Sama, la de Estrella del Mar 3, para sustituir la Estrella del Mar 2. Pero da la impresión de que en vez de sustituir Estrella del Mar 3 a Estrella del Mar 2, todo parece indicar, y la percepción que se ha creado es de que habían planes de operar 2 plantas en el Osama. Medio Ambiente entonces ha tomado una decisión, y es de que va a operar una planta, pero la que va a operar tiene un plazo de 24 meses para retirarse del río Osama. Yo creo que esa decisión de Medio Ambiente es la decisión correcta. La instalación de una barcaza en el Osama solo pudo justificarse en una etapa de crisis de generación en la República Dominicana. Entonces, ¿hay crisis de generación? Bueno, frente a esa situación se buscan salidas de emergencia. Pero en la medida en que la República Dominicana ha resuelto y sigue resolviendo sus problemas de generación, yo creo que nosotros estamos obligados a ser mucho más responsables de lo que hemos sido hasta ahora con las emisiones de gases de efecto invernadero. He visto los alegatos de la empresa. En los alegatos de una empresa está siempre el tema de la seguridad jurídica, de las cosas que estaban previamente establecidas y garantizadas. Pero si bien es cierto que hay que atender la seguridad jurídica, yo creo que hay un tema hoy que está por encima. No lo digo mandando a actuar por encima de la seguridad jurídica, pero hay un tema que está claramente por encima. Es el futuro de la vida. Es el futuro de la vida, porque no hacemos nada con la seguridad jurídica si lo que seguimos construyendo es la destrucción de la humanidad. Y entonces, ¿para qué la seguridad jurídica si lo que estamos es construyendo la destrucción de la humanidad?
Es decir, usted podrá salir a cualquier parte del mundo a alegar derechos, pero si esos derechos son sobre la base de operar una generadora de electricidad en un río, la verdad es que sabe que se va a encontrar también un panorama muy negativo. Porque de lo que está hablando todo el mundo es de reducir emisiones, de reducir las emisiones de dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero más frecuente, el de mayor nivel de producción y el de mayor duración también, porque todas esas emisiones de dióxido de carbono que podemos estar haciendo ahora, que estamos haciendo en estos momentos, pueden durar 10.000 millones de años en la atmósfera, produciendo un efecto de mayor calentamiento que en poco tiempo ya está llamado a presentar consecuencias muy catastróficas. Entonces, yo creo que, si bien es cierto que todavía no podemos prescindir, y quizá nunca podamos prescindir de los combustibles fósiles, pero de lo que se trata es de buscar un equilibrio, porque cuando se habla de cero emisión de gases de efecto invernadero, no se dice que no habrán emisiones de gases de efecto invernadero, porque incluso sin el efecto invernadero no hay vida. Tampoco hay vida, porque entonces no congelaríamos. Lo que se habla es de volver a la situación que teníamos en la etapa preindustrial, donde las emisiones que hacíamos eran a la vez neutralizadas y entonces el impacto era cero. En la etapa industrial, desde 1850 para acá, lo único que nosotros hemos hecho es acumular gases de efecto invernadero, y en esa parte el sector eléctrico ha tenido una gran participación, no la principal, pero una gran participación. Yo veía, por ejemplo, el dato de cómo está el tema de las emisiones por sectores a nivel mundial. Es decir, ¿quiénes son los responsables en términos productivos de las emisiones de gases de efecto invernadero? El primer lugar no lo tiene el sector eléctrico, desde luego. El primer lugar lo tienen las fábricas, los fabricantes tanto de cemento, de acero y plástico. Esos son los tres componentes de mayor emisión de gases de efecto invernadero, porque tiene la responsabilidad del 31%. El sector de energía tiene la responsabilidad mundial del 27%. Cultivando y criando, es decir, cultivando, trabajando la tierra y criando animales, estamos emitiendo un 19% de gases de efecto invernadero. Desplazándonos, vamos hablando de aviones, de camiones, de vehículos familiares, etcétera, pues hay un porcentaje que llega como al 17%, y después el quinto sería lo que tiene que ver con el calentamiento, el enfriamiento, etcétera. Pero el principal realmente es el cemento, el acero y el plástico. Esa trilogía tiene un 31% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego está el componente de la generación energética, que tiene el 27%. En todas partes del mundo hay un deber de buscar producción energética
de suplir las necesidades energéticas con el menor impacto posible al medio ambiente. Y nosotros no podemos estar ajenos a eso. Nosotros no podemos estar ajenos a eso. Es decir, si en un momento determinado una situación de emergencia hizo que se permitiera la operación de una barcaza sobre un río, que ni la empresa, ni lo que consumimos la energía que ella produzca, estamos pagando el daño que eso implica. Porque en los costos de la empresa, no puede estar incluido todo el daño que se hace a un río produciendo energía directamente sobre él. Entonces, yo creo que esta decisión, que incluso da un plazo razonable, etcétera, es una decisión correcta. Una decisión correcta. Y puede ser conflictivo, pueden haber derechos, pero repito, ningún derecho puede estar por encima del derecho a la vida. Y la verdad es que esos procesos de generación sobre esa base son un atentado al derecho a la vida. Cambio y fuera.